Buenos días. Vamos a comenzar hoy la segunda clase de nuestro diplomado en Estrategias para el Desarrollo de las Capacidades Cerebrales, Modelo Espiga, y vamos a hacerlo con un tema que nos permite mostrarles el avance en cuanto a la búsqueda de formas de hacer un diplomado que tenga varias posibilidades de ser visto. Una de ellas es presencial, como la clase pasada, y algunas como estas que van a ser colocadas en internet para que ustedes las observen con detenimiento, puedan repetir los temas en el momento que sea necesario, los aprendan y en la siguiente clase pues nos pondremos de acuerdo para ver qué fue o cuál es el repaso que necesitamos y qué fue lo que aprendimos con respecto al tema que estamos tocando. El tema de hoy, recordando, porque siempre que vayamos a hacer una clase nueva, tenemos que hacer un repaso y un tema de superaprendizaje fundamental y que lo define como base para ser superaprendices, consiste precisamente en hacer los repasos necesarios. Vamos entonces a recordar que el diplomado en Modelo Espiga tiene que ver con estrategias de superaprendizaje como la respiración, la relajación, la música, la alimentación y el cerebro triuno. En la clase pasada pudimos hablar de estrategias de respiración, de relajación. Hoy vamos a hablar de estrategias de música, de alimentación y del estudio para la próxima clase del cerebro. En la siguiente sesión, la teoría que va a desarrollar la profesora Yamari González de Guerra, recordamos que se llama programación neurolingüística, cómo lograr una comunicación efectiva. En la siguiente sesión le corresponde a la profesora Celia con inteligencias múltiples, las inteligencias de Howard Gardner, como él denominó y estudió, basándose en 8 específicamente, entre las que podemos contar la musical, la kinestésica, la lógica, la verbal, la interpersonal, la intrapersonal, entre otras. La gimnasia cerebral, que en nuestro caso pues quizás cambiemos de lugar porque vamos a tratar de hablar de gimnasia cerebral antes de la programación neurolingüística, y los mandalas con los que cerramos el diplomado, que son las figuras arquetípicas de las cuales ya habíamos conversado en la clase pasada. Para efectos del superaprendizaje, recordamos también lo que vimos en la clase pasada. Respiramos en 4 tiempos o 4 segundos, 4 tiempos para inhalar, 4 para retener, 4 para exhalar y 4 para descansar. Aquí es una imagen hermosa en la que estamos aprendiendo a inhalar, porque de acuerdo con las culturas antiguas, inhalamos la vida y esta es una percepción, una forma de inhalar la vida, pensando en que inhalamos el bienestar, la salud. Luego tenemos la retención física en nuestros pulmones, la exhalación. Hay estilos, hay personas que nos dicen que debemos exhalar por la nariz y otros expertos que nos dicen que hay que hacerlo por la boca. En el modelo de Lozanov se sugiere exhalar por la nariz. Luego la relajación activa a través de ejercicios como el yoga o el tai chi. Y la relajación pasiva visualizando imágenes positivas. Vamos a también hablar, y ese es específicamente el tema del día de hoy, de la música, la que estamos escuchando, música barroca, de compositores como Vivaldi, y música clásica de compositores como Mozart. Este es Vivaldi
y Mozart, que fue considerado un niño genio en su época. También el día de hoy vamos a trabajar con el tema de la alimentación inteligente, alimentación balanceada, y vamos a hablar de algunos neurotransmisores relacionados con el aprendizaje. Aquí tenemos los neurotransmisores que cumplen la función de conexiones neuronales. Y luego en la clase del 12 de febrero vamos a hablar del cerebro triuno, del cerebro reptil límbico y el cerebro nuevo o neocórtex. Aquí tenemos una figura que representa el cerebro instintivo, que es el reptil, el primero, el cerebro emocional, que es el límbico, y el nuevo, que es el neocórtex. Y también en la siguiente clase quizás vamos a hablar de superestrategias como la elaboración de mapas mentales, que es uno de las estrategias que estamos utilizando para mostrarles esta clase. Iniciamos entonces con el tema de la música y lo hacemos hablando de las personas que nos antecedieron en la vida y en el paso por este planeta, los antiguos habitantes de Egipto, que utilizaban desde la antigüedad la música para sanar a las personas que tenían alguna enfermedad, y utilizaban las arpas de arco o las flautas dobles. Esto, pues de alguna manera lo llamaron los impulsos de la tierra, y es que existieron personas como Hermes Trismegisto, con su filosofía hermética, quien decía que todo el universo vibra con propia frecuencia. También mencionamos a los japoneses, quienes tienen un instrumento denominado koto, que parece una arpa y que tiene los mismos efectos, produce los mismos efectos en el cerebro que la música barroca que estamos escuchando de fondo. Los hindúes también utilizaban la música para la sanación, porque a través de la música lograban armonizar, todavía lo aplican, armonizar la circulación y la digestión del cuerpo humano, también armonizar la respiración, que ellos llaman energía vital. Luego, los griegos utilizaban la música con la misma idea de relacionarla con la salud, pero además en la figura de Pitágoras la utilizaban para aplicarla en el logro de una mejor educación, y sobresalió la música de Pitágoras llamada la música de las esferas, que contenía melodías para armonizar asociadas con los estados de ánimo. Aquí tenemos una imagen relacionada con la música de las esferas de Platón. En el mismo mundo griego tenemos a otro importante protagonista llamado Platón, que asocia el orden y el hombre con la armonía, de manera de poder restaurar la salud de los hombres a través del ritmo y la melodía musical. Precisamente esta es la música del modelo Espiga, música para aprender, música de superaprendizaje, la música barroca y la música clásica. Vamos entonces al tema de la música para el cerebro. La música para el cerebro es pausada y armónica, tiene algunos efectos como el poder reducir la actividad de las ondas cerebrales, también producir efectos de estados de conciencia meditativos, dependiendo del tipo de música que utilizamos, y efectos importantísimos como la disminución del estrés. Las ondas que se producen en nuestro cerebro se denominan ondas delta, entre 0,5 Hz,
que se asocian con el sueño profundo, las ondas tita, relacionadas también con los estados de trance y que están entre 4 y 7 Hz, las beta entre 14 y 30 Hz asociados con la vigilia, y las alfa, que son las que en este momento nos ocupan el estudio de la música del superaprendizaje, con una frecuencia entre 8 y 13 Hz asociados a los estados de relajación. Los compositores más conocidos en cuanto al tema de la música del superaprendizaje, en la música barroca tenemos a personajes como Vivaldi, Bach o Albinoni, y en la clásica a Mozart, Chopin y Brahms. Aquí tenemos entonces un cuadro hermoso sobre cómo funcionan las ondas beta relacionadas con la actividad, las alfa con la relajación, las tita con los estados de meditación y las delta con estados profundos de conciencia. En cuanto a la música barroca, podemos decir que se trata de música compuesta entre los siglos XVII y XVIII, y los compositores más nombrados que produjeron este tipo de música barroca asociada con el aprendizaje también y la producción de ondas alfa están Corelli, Vivaldi, Telemann, Bach y Albinoni. Las características de esta música, pues las más importantes es que muestran un tempo lento, 60 compases por minuto, es música lenta, música serena, música de frecuencia alta y sobre todo música que produce efectos de tranquilidad, música tranquilizadora. Luego tenemos efectos adicionales como que esta música barroca llena de energía nuestro cerebro y nuestro cuerpo, disminuye los efectos del estrés y los sobrecargos de estrés, mejora nuestro sistema inmunológico, mejora nuestra capacidad de memoria, las ondas alfa que produce nuestro cerebro aumentan y sincronizan los hemisferios cerebrales izquierdo, lógico, matemático, paso a paso, y el derecho lleno de color creativo y del cerebro de la generalidad. Con respecto a la música clásica, tenemos a compositores como Mozart, Brahms y Chopin. Las características de esta música es música de alta frecuencia y de tempo rápido. Y los efectos es que cargan nuestro cerebro y nuestro cuerpo de energía y de armonía, y al mismo tiempo potencian la creatividad, la capacidad de aprendizaje y la salud en nuestro cuerpo. A continuación, vamos a desarrollar el segundo tema que corresponde para esta clase, denominado alimentación. Tenemos que comenzar hablando de qué significa comer inteligentemente. Pues comer inteligentemente significa captar la glucosa que se convierte en el combustible necesario para que nuestro cerebro esté sano. Cuando la concentración de glucosa en la sangre es baja o está en exceso, se provocan daños neuronales. Por eso conviene y se sugiere consumir alimentos con hidratos de carbono complejos o de absorción lenta. Por supuesto, también se sugiere comer proteínas que producen glucosa en nuestro cerebro. Los alimentos sugeridos en primera instancia son los cereales integrales y las legumbres. ¿Cuál es la finalidad de que alimentemos nuestro cerebro? Pues nuestro cerebro tiene una estructura
que denominada mielina, que protege los axones. Los axones, esta mielina cumple una función aislante en el axón porque lo envuelve. Y en las personas bien alimentadas, la cubierta de mielina que envuelve los axones de las neuronas lo hace hasta por 100 capas gruesas. Este es un axón que es una extensión de una neurona recubierto de mielina. Si no está recubierto de mielina, por lo general la persona puede tener problemas de salud, incluyendo la demencia. Cuando existe una mala alimentación, disminuye la cantidad de capas protectoras que además se vuelven cada vez más delgadas. Y mala alimentación es una alimentación que no sea balanceada. Aquí tenemos el ejemplo de un axón y de la falta de mielina hace que ese axón se pueda romper inclusive. Cuando los axones de las células nerviosas no están bien envueltos, no solo existe el riesgo de sufrir molestias como irritabilidad, miedo al estrés o estados continuos de ansiedad, también se corre el riesgo de enfermar seriamente, por ejemplo, de esclerosis múltiples. Y aquí vemos cómo es una vaina de mielina de un nervio saludable. En la parte superior derecha vemos el axón recubierto por la capa de mielina. En la esclerosis múltiple, la vaina de mielina, que es una sola célula cuya membrana envuelve el axón, sufre la destrucción por inflamación y cicatrización. Ahora bien, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? El combustible básico que necesita el organismo es la glucosa, ya lo dijimos. Cuando hay poca glucosa se dispara una señal en el cerebro de alarma y que nosotros denominamos hambre. Simplemente nuestro cerebro lo que pide, tenemos algunas formas de... Nuestro cuerpo tiene algunas formas de demostrar cuando tiene mucha hambre el cerebro y buscamos cómo saciarla. Por eso la glucosa es tan importante. Así se ponen en marcha circuitos neuronales muy complejos en los que resultan fundamentales los neurotransmisores conocidos como acetilcolina y serotonina. Aquí tenemos la figura y la función de cómo se trasladan las serotoninas de una neurona a otra. Gracias a la ciencia sabemos que los sistemas neurológicos que controlan y regulan la necesidad de comer están en el cerebro, en una región próxima al hipotálamo donde se encuentra además el centro de la saciedad. Aquí tenemos la figura del cerebro, la zona donde está el punto azul en el centro del cerebro es el hipotálamo y allí están los centros de saciedad. El llamado centro del hambre, situado en el diencéfalo, o sea, en la base del cráneo, reacciona inmediatamente cuando disminuye la concentración sanguínea de azúcar. Aquí lo tenemos a su izquierda, el centro del hambre, la zona, ese globito verde que vemos allí. Y a la derecha, el globo rojo, en el hipotálamo ventromedial, el centro de la saciedad. La tasa de glucosa en sangre, o sea, la glucemia, debe mantenerse constantemente en un valor de 1/1000, o sea, una parte de azúcar por 1000 partes por cada 1000 de sangre. Vemos entonces cómo debería funcionar nuestro cuerpo.
Y cuando este índice de glucosa en sangre baja por el consumo de glucosa del organismo, lo detecta el centro de diencéfalo. Si esta señal no recibe una respuesta, se movilizan otros depósitos energéticos de reserva, los lípidos. Por esa misma razón es que las dietas surten efecto y adelgazamos cuando hacemos mucho ejercicio y dejamos de comer. Aquí tenemos la estructura del cerebro, el telencéfalo, el diencéfalo, cada color representa el que lo sustituye en la figura del cerebro. El tronco encefálico, que contiene el mesencéfalo, el ponte y el bulbo raquídeo, y el cerebelo en la zona que parece marrón, rojiza oscura. Vemos entonces cuál es la sugerencia. Van a tener como tarea, la tarea que se propuso en la clase pasada, fue un test en el que se les pidió que respondieran, pues honestamente, porque esa respuesta es por ustedes mismos. Y en ese test vamos a saber si estamos haciendo la dieta que necesita nuestro cerebro para ser más inteligente. En la pirámide alimenticia, vemos en porciones diarias que debemos consumir de 2 a 3 porciones de proteínas, entre las más conocidas carnes, aves, pescados, frijoles, huevos o nueces. También debemos consumir en carbohidratos simples de 2 a 4 porciones diarias de frutas, como el kiwi, como las fresas, la naranja. Luego nos sugieren consumir porciones, por favor, sería el tamaño de la mano de cada uno de nosotros, de 6 a 11 porciones de carbohidratos complejos como el pan, los cereales, la pasta o el arroz. Si es integral, pues lo sugieren los nutricionistas, sería de mejor calidad. Los carbohidratos simples, nuevamente, de 3 a 5 porciones de vegetales. Las proteínas de 2 a 3 porciones diarias de leche, yogur y queso. Y sugieren usar muy poca grasa, que representa al grupo de los lípidos. Hablando de los neurotransmisores relacionados con la alimentación, podemos decir que los neurotransmisores son los mensajeros químicos liberados en la sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre las neuronas a través de la unión de los elementos de los axones, de los cuales ya hablamos en las láminas anteriores. Los que vamos a mencionar en este momento están relacionados con el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y la serotonina. Por ejemplo, la noradrenalina provoca efectos de euforia. Cuando estamos enamorados, cuando nos gusta una persona, cuando estamos haciendo algo que nos produce una pasión, pues hacemos planes y somos muy creativos. O también reaccionamos y tenemos respuestas instintivas en momentos de peligro, pues esas acciones y esa posibilidad de comportamiento la produce el neurotransmisor llamado noradrenalina. La dopamina, que es un neurotransmisor producido por unos aminoácidos llamados tirosina y fenilalanina, que producen energía mental, desarrollan la capacidad de atención, producen también estados de serenidad, producen estados de alegría por vivir y armonía interior. Esta es la dopamina. Los alimentos que producen la dopamina
Están las aves, las carnes, los pescados y las leguminosas. Por eso es lo importante de hacer una dieta o consumir una dieta balanceada. Luego tenemos la fosfatidilcolina, que está contenida o está compuesta por la colina, que es la pariente de las vitaminas B y ejerce diferentes efectos. Por ejemplo, cuando se presenta como acetilcolina, ayuda a aumentar la capacidad de concentración, importantísima para el proceso de aprendizaje. También, como materia prima de las neuronas, estimula la digestión, el proceso digestivo. Y como fosfatidilcolina, mantiene el colesterol listo para ser transportado y que sea aprovechable por todo el cuerpo en lugar de quedarse en las arterias y producir enfermedades como altas acciones de tensión por cúmulo de grasa en las arterias. Tenemos además la serotonina, que es un neurotransmisor que se produce por un aminoácido llamado triptófano. Este neurotransmisor mejora los estados depresivos, los va eliminando, mejora la capacidad de sueño, mejora los procesos de relajación y puede ser un producto de sedación. Los alimentos que lo contienen son las proteínas vegetales y animales. Vimos un poco sobre cuáles elementos utilizó el doctor Georgi Lozanov sobre el tema del aprendizaje o superaprendizaje. No hablamos mucho del tema de la educación en sí ni de los métodos de cómo aprender, pero sí hablamos de cuáles son los factores externos e internos que pueden afectar y que lo hacen ese proceso de aprendizaje. Los más importantes los acabamos de mencionar: la música barroca y música clásica, y también la alimentación inteligente. Este es un resumen de las tendencias y las teorías ya estudiadas, analizadas por la neurociencia aplicada a la educación y que nosotros convertimos en parte de nuestro aprendizaje en el modelo Espiga y en el diplomado para el desarrollo de las capacidades cerebrales. Recuerden, tenemos pendiente para la próxima sesión, para el próximo encuentro personal, vamos a entregar como tareas el test de la alimentación inteligente y vamos a hacer estrategias ya en el aula cuando nos reencontremos. Que tengan una feliz fin de semana y que descansen. Muchas gracias por su atención.